Mi nombre es Noé, y la historia que estoy a punto de contarles no es solo mía, es la historia de un mundo que fue devorado por su propia maldad y de cómo Dios me eligió para un propósito que nunca imaginé. En aquel tiempo, la tierra no era como la conocen ahora. Lo que había comenzado como una creación perfecta se había convertido en un lugar oscuro, lleno de violencia, pecado y egoísmo. Donde quiera que miraba, veía a hombres y mujeres entregándose a sus deseos más bajos, sin temor ni respeto por el Creador que les había dado la vida. Robaban, mataban, traicionaban. No había justicia, solo caos. Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, estaba profundamente afligido por lo que había sucedido con su creación. Podía sentir su tristeza como un peso en el aire, como si el mismo cielo llorara por la perversidad de la humanidad. Entonces, llegó el día en que me habló, y sus palabras aún resuenan en mi mente como un eco eterno. Noé, el fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. He decidido destruirlos junto con la tierra. Yo, un simple hombre, me quedé sin aliento. ¿Cómo podía responder a algo tan grande? Pero había algo en mí que no me dejaba dudar, algo que me empujaba a escuchar con atención, porque había sido hallado justo ante los ojos de Dios. Era un hombre común, con defectos y temores como cualquiera, pero desde joven había decidido caminar en obediencia al Señor. Y ahora, ese camino me había llevado a este momento crucial. Dios no solo me reveló el juicio que estaba por venir, sino también un plan para salvar aquello que aún valía la pena: mi familia, los animales que Él había creado y el futuro de la vida misma. Me eligió no por ser perfecto, sino porque me esforzaba por hacer lo correcto en un mundo que había perdido su rumbo. Mientras las voces del pueblo a mi alrededor se alzaban en gritos de ira y maldad, yo pasaba mis días en silencio, escuchando. No era fácil vivir en un lugar donde mi fe me hacía sentir como un extraño. Mis vecinos me miraban con desprecio, y algunos incluso se burlaban de mí por mi devoción a un Dios que ellos decían había olvidado el mundo. Pero yo sabía algo que ellos no sabían: el juicio estaba cerca. Esa noche, cuando las estrellas brillaban sobre mi humilde hogar, volví a escuchar la voz de Dios. Fue entonces cuando me dio instrucciones claras, detalladas, como un maestro que guía a un alumno en una tarea que debe ser perfecta. Noé, construirás un arca de madera de gofer. Harás habitaciones en ella y la cubrirás por dentro y por fuera con brea. Estas son las dimensiones: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Tendrá 3 niveles, una puerta y una ventana. Mientras escuchaba, podía imaginar aquella gigantesca estructura. Pero en mi mente, no era un barco común, era un refugio, un santuario en medio del juicio. Y aunque no entendía del todo lo que estaba por venir, entendí algo con absoluta claridad: obedecería. Cuando el amanecer llegó, desperté a mi familia y les conté lo que había sucedido. Mi esposa, mis hijos y sus esposas me escucharon con atención. Había temor en sus ojos, sí, pero también algo más: confianza. Sabían que esto no era obra mía, sino un mandato divino, y juntos decidimos comenzar la obra más importante de nuestras vidas. Mientras el mundo seguía hundiéndose en su corrupción, en nuestra pequeña parcela de tierra se escucharon los primeros golpes de martillo. Era el sonido de la fe, de la esperanza y también del aviso. Aún ahora, me pregunto si alguien, al oír aquellos golpes, se detuvo a pensar en lo que significaban. Porque así como los días continuaban, también lo hacía la maldad de la humanidad. Las carcajadas de los incrédulos eran cada vez más fuertes y los rumores volaban: miren al loco Noé construyendo su barco en tierra seca. ¿Qué cree que hará? Navegar en un desierto. Pero no importaba lo que dijeran. Cada golpe en la madera era un acto de obediencia, una respuesta a aquel llamado que Dios me había hecho. Ahora, al recordar esos días, puedo sentir el peso del mundo que cargaba sobre mis hombros. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Cuando el Creador del cielo y la tierra te llama, no te quedas quieto.
obedeces. Porque aunque el juicio se avecinaba, también lo hacía una nueva esperanza. Y así, mientras el mundo seguía su camino hacia la destrucción, yo seguí el mío, guiado por la voz de Dios. Esto era solo el comienzo. Cuando Dios me habló aquella primera vez, confieso que no entendí completamente la magnitud de lo que me pedía. Construir un arca del tamaño que describió no solo era un desafío físico, sino también una prueba de fe. ¿Un diluvio? ¿Lluvia suficiente para cubrir toda la tierra? En mi mente, trataba de imaginarlo, pero nunca había visto algo semejante. Sin embargo, mientras tomaba las primeras herramientas en mis manos, sentí que no estaba solo. Cada golpe de martillo parecía acompañado por una fuerza invisible, un recordatorio de que esta no era mi obra, sino la de Dios. Comenzamos la construcción temprano cada mañana. Mi esposa, mis hijos y sus esposas trabajaban conmigo, y juntos levantábamos el arca, tabla por tabla. Aunque las instrucciones eran claras, el trabajo no era fácil. El arca era gigantesca, más grande de lo que cualquier hombre de mi tiempo había imaginado construir. Cada detalle importaba: la longitud, la altura, la anchura, los compartimentos para los animales y las provisiones. Seguíamos las medidas exactas que Dios había dado, porque sabía que un error podría significar el fracaso. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La gente del pueblo comenzó a visitarnos con más frecuencia, pero no para ofrecer ayuda. Venían a reírse. «Noé, el loco del arca», gritaban. Algunos decían que me había vuelto viejo y senil, otros se burlaban de mi familia por seguirme en este supuesto delirio. A veces veía a mis hijos apretar los puños de rabia, pero les pedía paciencia. «Ellos no entienden», les decía, «pero pronto lo harán». Cuando la estructura principal estuvo terminada, un alivio momentáneo recorrió mi cuerpo. Pero la tarea estaba lejos de acabar. Dios nos instruyó a reunir una pareja de cada especie de animal sobre la tierra, además de 7 pares de los animales considerados limpios. ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo podríamos alcanzar a todas las criaturas en un mundo tan vasto? Fue entonces cuando lo vi con mis propios ojos. Los animales comenzaron a llegar por su cuenta. Fue como si una voz inaudible los hubiera llamado desde todos los rincones de la tierra. Lobos caminaban junto a ciervos, leones junto a corderos, aves de todas las formas y colores surcaban el cielo y aterrizaban cerca del arca. Cada criatura, desde los más pequeños insectos hasta los elefantes más imponentes, se movía como si supieran exactamente lo que debían hacer. Ver esto era como presenciar un milagro vivo. Las bestias que normalmente se cazarían entre sí caminaban en paz, como si también comprendieran la gravedad del momento. Era un espectáculo que no podía ser negado, pero ni siquiera esto fue suficiente para que los demás creyeran. «¿Qué tipo de magia es esta, Noé?», gritaban algunos. Otros decían que era solo un truco. Mientras los animales entraban al arca, organizábamos cada uno en su lugar. Dios había dispuesto todo con sabiduría, los más grandes en los niveles inferiores, las aves en la parte superior y un espacio central para nuestra familia. También llevamos provisiones para todos, una cantidad inimaginable de comida y agua. Todo debía estar listo porque, una vez que se cerraran las puertas, no habría vuelta atrás. A medida que los días pasaban y el arca tomaba vida, comencé a sentir el peso del propósito que Dios había puesto sobre mis hombros. No era solo la construcción de una nave, estábamos salvando la semilla de la creación. Cada criatura que entraba al arca representaba una pequeña parte del futuro, una chispa de esperanza en medio de la tormenta que se avecinaba. Finalmente, cuando todo estuvo preparado, Dios me habló de nuevo. «Entra en el arca, tú y toda tu casa, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación». Mi corazón se apretó al escuchar esas palabras. Era el momento. Subimos al arca mientras las voces de la multitud continuaban burlándose afuera. Pero entonces, algo sucedió.
La puerta del arca se cerró, no por nuestras manos, sino por las de Dios mismo. Y con ese sonido, supe que no había vuelta atrás. Lo que venía no solo cambiaría nuestras vidas, sino el curso de toda la creación. El sonido de la puerta del arca cerrándose resonó como un trueno en mi pecho. No fuimos nosotros quienes la cerramos, fue Dios mismo quien selló nuestra entrada. En ese momento entendí con toda claridad que lo que estaba por suceder ya no estaba en nuestras manos. Dentro del arca había una extraña quietud, pero afuera, el mundo seguía con sus burlas y gritos. Noé, abre la puerta, no seas ridículo, aquí no hay lluvia. Pero entonces, sucedió. Al principio, fue solo una gota, luego otra. La gente afuera se detuvo, mirando hacia el cielo con curiosidad. Nadie estaba preparado para lo que siguió, un estruendo como si la tierra misma se partiera en dos. Las nubes se abrieron y comenzaron a derramar torrentes de agua como nunca antes habíamos visto. Al mismo tiempo, las aguas de las profundidades comenzaron a surgir desde la tierra, brotando en violentos manantiales que se unían al diluvio que caía del cielo. Desde dentro del arca, escuchábamos los gritos de la gente. El sonido era insoportable. Hombres, mujeres, niños, animales, todos corriendo desesperados, buscando refugio donde no lo había. Golpeaban las paredes del arca, suplicando entrar, pero ya era demasiado tarde. Dios había cerrado la puerta, y su juicio había comenzado. El agua subía con rapidez. Las primeras casas fueron arrasadas en cuestión de minutos, luego los árboles, los caminos y finalmente las colinas. En el arca, todo se sacudía mientras las olas golpeaban con furia. Mi familia y yo nos aferrábamos a los pilares internos, orando en silencio. Podía sentir el miedo en mis hijos, pero traté de mantenerme firme. Dios está con nosotros, les repetía. Era lo único que podía decir en ese momento. El diluvio no cesó ni un solo día. Llovió durante 40 días y 40 noches, hasta que las aguas cubrieron incluso las montañas más altas. El mundo que conocíamos había desaparecido bajo un inmenso océano, y con él, todo lo que Dios había decidido juzgar. Desde las pequeñas ventanas del arca, lo único que se veía era un horizonte infinito de agua. La magnitud de lo que había sucedido era abrumadora. Dentro del arca, los días transcurrían en una mezcla de temor y esperanza. Cuidábamos de los animales, asegurándonos de que cada criatura tuviera alimento y agua. La convivencia no era sencilla. Había momentos de tensión, de miedo, de agotamiento. Pero también había momentos en los que sentíamos la paz de saber que, aunque estábamos en medio del juicio, Dios nos había protegido. Recuerdo que una noche, mientras todo el mundo dormía, me senté solo junto a una de las ventanas del arca. Afuera, el agua seguía golpeando suavemente la madera, y el cielo estaba cubierto de estrellas. En ese momento, sentí algo que nunca olvidaré, una certeza profunda de que todo esto tenía un propósito. El diluvio no era solo destrucción, era también un renacimiento. Dios estaba limpiando la tierra, preparándola para algo nuevo. Después de los 40 días de lluvia, finalmente dejó de llover. Las aguas seguían cubriendo la tierra, pero había un extraño silencio en el aire, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Pasaron meses mientras el arca flotaba en aquel vasto océano. No sabíamos qué nos esperaba al final de este viaje, pero confiábamos en que Dios tenía un plan. Un día, algo cambió. El arca dejó de moverse, y sentimos que había tocado tierra. Es el monte Ararat, dije con una mezcla de asombro y alivio. Pero aún no podíamos salir. Sabíamos que las aguas tardarían en retroceder, así que esperábamos pacientemente, siguiendo las instrucciones de Dios. En ese tiempo, envié un cuervo para ver si había tierra seca. El ave voló y voló, pero no encontró dónde posarse. Después envié una paloma, y cuando regresó con una rama de olivo en el pico, supe que el mundo estaba comenzando a renacer.
El juicio había terminado, y la salvación estaba cerca. El día que la lluvia cesó y los cielos despejaron su furia, el mundo entero quedó en un silencio que parecía eterno. Desde las pequeñas aberturas del arca, lo único que alcanzábamos a ver era un vasto océano que se extendía hasta el horizonte. No había tierra, ni montañas, ni siquiera un árbol sobresalía entre las aguas. Todo lo que conocíamos había desaparecido bajo el juicio de Dios. Sin embargo, en ese silencio absoluto, una pequeña chispa de esperanza comenzó a arder en mi interior. Sabíamos que el diluvio no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. El arca, después de meses de ser nuestra única morada, dejó de moverse. Un día sentimos un golpe seco, como si algo sólido la hubiese detenido. Salí a observar desde la ventana, y allí, a lo lejos, pude distinguir las cimas de unas montañas sobresaliendo entre las aguas. Sabíamos que el arca había tocado tierra en algún lugar de las montañas de Ararat, pero no podíamos bajar todavía. Las aguas aún cubrían gran parte de la tierra, y el suelo no estaba listo para sostener vida. Dios no nos hablaba directamente todos los días, pero había algo en el ambiente, una paz silenciosa que nos recordaba que su plan seguía en marcha. Decidí enviar un cuervo para explorar los alrededores, un ave fuerte que podía volar grandes distancias. Pero el cuervo no encontró ningún lugar donde posarse y regresó al arca. Supimos entonces que la espera continuaría. Días después, envié una paloma. Esta vez, el corazón me latía con fuerza mientras miraba cómo el ave se alejaba del arca. Cuando la vi regresar sin nada en el pico, mi espíritu se debilitó un poco. Pero no me rendí. Una semana después, envié a la misma paloma nuevamente, y cuando regresó, traía en su pico una pequeña rama de olivo. En ese momento supe que algo había cambiado. La tierra estaba comenzando a respirar de nuevo, y con ella, la vida. Finalmente, envié la paloma por tercera vez, y esta vez no regresó. La tierra estaba lista. Fue entonces cuando Dios habló de nuevo, como lo había hecho al principio de todo este viaje: sal del arca, tú y tu familia, y lleva contigo a todos los animales para que se multipliquen sobre la tierra. Esas palabras llenaron de emoción mi alma. Habíamos esperado tanto tiempo, pero ahora llegó el momento de pisar tierra firme. Bajamos del arca lentamente, casi como si no creyéramos que estábamos vivos. Cada paso que dábamos sobre el suelo seco era un recordatorio del milagro que habíamos vivido. Los animales salieron tras nosotros, corriendo, volando, explorando un mundo completamente nuevo. Allí, bajo un cielo despejado y brillante, supe que era el momento de agradecer. Construí un altar con mis propias manos, usando piedras de la montaña. Allí ofrecimos sacrificios a Dios en gratitud por habernos protegido y salvado. Cuando el humo de la ofrenda subió al cielo, sentí que algo profundo había cambiado en el mundo. Era como si Dios estuviera complacido, y su voz llegó a nosotros una vez más. Ya no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque los pensamientos del corazón humano sean malos desde su juventud. Nunca más destruiré todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Y entonces lo vimos, un arco iris. Nunca antes había aparecido algo tan magnífico en el cielo. Sus colores se extendían como un puente entre el cielo y la tierra, y entendí que era más que un fenómeno, era un símbolo. Dios nos dijo que este arco en las nubes sería el signo de su pacto con la humanidad, una promesa de que nunca más destruiría toda la tierra con un diluvio. Mientras miraba el arco iris, con mi familia a mi lado y los animales explorando su nuevo hogar, sentí algo que no había sentido desde que todo esto comenzó: paz. La tierra estaba en sus primeras etapas de renacimiento. No era la misma que habíamos dejado atrás, pero era un nuevo comienzo. Sabía que aún habría desafíos. Dios nos había salvado, pero la responsabilidad de llenar la tierra y cuidarla recaía sobre nosotros.
Este nuevo mundo no sería perfecto, porque seguíamos siendo humanos, con nuestras fallas y debilidades. Pero ahora, teníamos algo que nunca antes habíamos tenido, un pacto directo con el Creador y la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando vi el arco iris extendido sobre el cielo, algo en mi interior se rompió. No era tristeza, sino una mezcla de asombro y esperanza. Allí, ante mis ojos, se desplegaba una promesa viva, un recordatorio de que nuestro Dios no es solo justo, sino también misericordioso. Mis hijos, mi esposa y yo permanecimos en silencio, contemplando el cielo como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Cada color parecía hablar, como si la creación entera estuviera asegurándonos que el caos había quedado atrás y que un futuro nuevo y lleno de posibilidades estaba ante nosotros. Fue entonces cuando Dios habló, con una claridad que me llenó de reverencia y gratitud. Este es el pacto que hago con ustedes y con sus descendientes, y con toda criatura viviente que está con ustedes. Nunca más volveré a destruir la tierra con un diluvio. Este arco en las nubes será la señal de mi pacto eterno. Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón. No solo éramos los supervivientes de un mundo destruido, sino los depositarios de un pacto eterno entre el Creador y la creación. Sentí que nuestras vidas, las de mi familia, ahora tenían un peso mayor. No éramos solo individuos, éramos el comienzo de algo mucho más grande, los guardianes de una promesa que trascendería generaciones. Sin embargo, aunque la promesa de Dios nos llenó de esperanza, también entendimos que no sería fácil. El mundo frente a nosotros era vasto y vacío, como una hoja en blanco esperando ser escrita. La vida debía empezar de nuevo desde el principio, y las primeras tareas eran monumentales. Necesitábamos construir refugios, buscar comida y aprender a vivir en una tierra renovada pero desolada. Con el tiempo, la vida comenzó a florecer. Los animales que habíamos cuidado en el arca se dispersaron, cada uno encontrando su lugar en este nuevo mundo. Nosotros, por nuestra parte, trabajamos la tierra, plantamos semillas y levantamos nuestras primeras viviendas. Era un proceso lento, pero había una satisfacción profunda en cada pequeño logro. Cada planta que brotaba, cada cosecha que recogíamos, era un recordatorio de la fidelidad de Dios y de la belleza de un nuevo comienzo. Sin embargo, también sabíamos que nuestras responsabilidades no se limitaban a la supervivencia física. Dios nos había ordenado ser fructíferos y multiplicarnos, llenar la tierra y gobernarla con sabiduría. Este mandato no era solo un privilegio, era un llamado a vivir de manera diferente, a no repetir los errores del pasado. Pero aún así, la sombra de nuestra humanidad seguía presente. Sabíamos que no éramos perfectos, que el pecado aún habitaba en nuestros corazones, pero también sabíamos que el pacto de Dios era más grande que nuestras fallas. Uno de los momentos más significativos fue cuando me detuve a hablar con mis hijos. Les expliqué lo que significaba el arco iris, no como un simple fenómeno, sino como una señal viva de la fidelidad de Dios. Recuerden esto, les dije, cada vez que vean un arco en el cielo, recuerden que nuestro Dios no se rinde con la humanidad. Él es paciente, y su amor por nosotros nunca termina, aunque a veces fallamos. Ellos asintieron, y pude ver en sus ojos el mismo brillo de esperanza que sentía en mi interior. Estábamos lejos de ser una familia perfecta, pero éramos una familia con un propósito. Cada uno de nosotros había sido salvado para algo más grande que nuestra propia existencia, y entendíamos que nuestra misión no era solo repoblar la tierra, sino hacerlo bajo los principios que Dios nos había enseñado: justicia, amor y obediencia. Con el tiempo, comenzamos a ver la tierra renovada. Los campos se llenaron de verde, los ríos corrían con fuerza, y las aves llenaban el aire con sus cantos. Era como si el mundo estuviera renaciendo lentamente, una imagen viva de lo que Dios había prometido. Y cada vez que un arco iris aparecía en el cielo, nos deteníamos, cerrábamos los ojos y recordábamos: este pacto no era solo para nosotros, sino para todas las generaciones que vendrían después.
El mundo renacía lentamente, y con cada amanecer que iluminaba la vasta extensión de tierra y cielo, sentía el peso de una nueva responsabilidad. Todo comenzaba de nuevo, no solo para mi familia, sino para toda la humanidad. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet, eran ahora los pilares sobre los cuales se construirían las futuras generaciones. Y aunque el diluvio quedó atrás, me preguntaba si habíamos aprendido realmente de nuestra historia, si seríamos capaces de honrar el pacto que Dios había establecido con nosotros. A medida que los días pasaban, mi familia y yo trabajábamos incansablemente para reconstruir nuestras vidas. Sem, siempre paciente y reflexivo, tomaba decisiones con cuidado, como si entendiera que cada acción tendría repercusiones mucho más grandes de lo que imaginábamos. Cam, por otro lado, era impulsivo, a veces actuando sin pensar, y esa impulsividad comenzó a preocuparme. Jafet, con su espíritu generoso, buscaba unirnos a todos, sirviendo como un puente entre sus hermanos. Fue en esos días que comenzó a hacerse evidente, aunque Dios había limpiado la tierra, el corazón humano seguía siendo vulnerable. Esa fragilidad se manifestó en un incidente que nunca olvidaré. Una tarde, después de un día de arduo trabajo, me permití un momento de descanso. Había cultivado una pequeña viña, y de su fruto hice vino. Bebí más de lo que debía, y en mi debilidad, terminé exponiéndome en mi tienda. Cam fue quien me vio primero, y en lugar de cubrir mi desnudez con respeto, salió a contarles a sus hermanos con burla. Sem y Jafet, al enterarse, tomaron un manto y caminaron hacia atrás para cubrirme sin mirar mi vergüenza. Cuando desperté y supe lo que había sucedido, sentí una profunda tristeza. No era solo por la falta de respeto de Cam, sino porque este acto reflejaba que el pecado aún habitaba entre nosotros. Fue un recordatorio de que, aunque Dios había renovado el mundo, seguíamos siendo humanos, propensos a fallar. Sin embargo, este evento también trajo claridad sobre el futuro. Hablé con mis hijos, bendiciendo a Sem y Jafet por su integridad y reprendiendo a Cam por su falta de respeto. Pero más allá de eso, reconocí que ellos serían los precursores de las naciones. Cada uno de mis hijos llevaría consigo una parte de mí, una parte de nuestra historia, y sus descendientes llenarían la tierra con nuevos idiomas, costumbres y formas de vida. Sem se convertiría en el padre de los pueblos que buscarían a Dios con devoción. De su línea, generaciones más tarde, vendrían los profetas y, finalmente, el Salvador prometido. Cam y sus descendientes habitarían regiones ricas y diversas, pero también enfrentarían las consecuencias de sus propias elecciones. Jafet, por su parte, sería el ancestro de aquellos que se extenderían por vastas tierras, construyendo grandes civilizaciones. Con el tiempo, los descendientes de mis hijos comenzaron a multiplicarse y a esparcirse por toda la tierra. Fue asombroso ver cómo cada familia desarrollaba su propia identidad, su propio idioma, sus propias costumbres. Sin embargo, no todo fue armonioso. Hubo rivalidades, conflictos y momentos en los que parecía que el hombre olvidaba nuevamente el pacto de Dios. Pero en medio de todo, el arco iris seguía apareciendo en el cielo, un recordatorio constante de su fidelidad, incluso cuando nosotros fallábamos. A veces me preguntaba si mis hijos comprendían plenamente la magnitud de nuestra misión. No éramos solo una familia reconstruyendo nuestras vidas, éramos los cimientos de toda la humanidad. Cada elección que hacíamos, cada lección que transmitíamos, formaría parte del legado que dejaríamos al mundo. En mis últimos años, mientras observaba a mis nietos jugar bajo el sol, pensé en el futuro. Ellos jamás conocerían el mundo que fue destruido, ni el miedo de las lluvias interminables. Para ellos, este nuevo mundo era todo lo que existía. Pero mi esperanza era que nunca olvidaran el pacto, que cada generación recordara que Dios es fiel y que nosotros, como sus criaturas, tenemos la responsabilidad de honrar su creación. Así fue como comenzó la nueva historia de la humanidad. No estábamos exentos de errores, pero llevábamos en nosotros la promesa de un Dios que nunca nos abandonaría,
Un Dios que nos dio una segunda oportunidad para vivir, multiplicarnos y llenar la tierra con esperanza. Bueno, amigos, hasta aquí mi relato. He compartido mi historia con la esperanza de que les inspire, tal como inspiró a mi familia y a mí a seguir adelante en los momentos más difíciles. Recuerden siempre tener fe, cuidar de los suyos y proteger esta maravillosa creación que nos rodea. El arco iris en el cielo es un recordatorio de que nunca estamos solos. Gracias por escucharme, y que las bendiciones del Altísimo los acompañen siempre. Si este video te inspiró o te dejó pensando, no dudes en compartirlo con alguien más. Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres seguir explorando más relatos como este, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.